bienvenidos. Agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y a la Facultad de Psicología de la Complutense, pues albergar este evento, animarnos siempre a hacerlo y acogerlo con tan buena disposición. Hoy la sesión estará dedicada al desarrollo afectivo y sexual, como siempre dentro de este ciclo, en adolescentes centrados en la salud de los adolescentes. Es un placer tener a tres ponentes tan buenos, tan especialistas en el área. Yo, al igual que vosotros, he venido a aprender, así que escucharé con mucho interés las temáticas de las que nos van a hablar. Y les presento en general, aunque luego daré paso a cada uno de ellos. Marina Muñoz Rivas es catedrática de la Universidad Autónoma de Psicología. Fue mi profesora hace tiempo, así que es un placer volver a encontrarnos en otro lugar distinto. Y también con nosotros está Alejandro Villena Moya, que es el coordinador técnico del proyecto que está impulsando el Colegio Oficial de la Psicología de Hablemos de Sexualidad, y trabaja en el ámbito privado, así que también nos dará una visión desde la parte clínica de qué se encuentra, qué problemáticas aparecen en este tipo de poblaciones. Así que, sin más dilación, cedo la palabra a Marina y muchas gracias a todos por acudir. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Y en primer lugar, gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas el haberme invitado aquí. Es una oportunidad para ver a antiguos amigos, compañeros y además, pues hablar de un tema que me interesa desde hace muchísimos años, más de 20, y que lo único que intentaré a lo largo de estos minutos que tengo para compartir con ustedes es hablarles de algunas reflexiones, porque no da tiempo a entrar en materia en un tema tan complejo. Yo titulaba mi ponencia como la violencia en el noviazgo como una realidad, y sí lo es, ¿no? Los datos que les ofrezco son recientes y nos hablan de un porcentaje altísimo de parejas de adolescentes que asumen y que afirman haber padecido algún tipo de violencia en sus relaciones. Es importante que consideremos que estos porcentajes se traducen en millones de personas y estamos hablando, según la Organización Mundial de la Salud, en un problema global, en un problema crítico y que tiene implicaciones muy severas en el desarrollo posterior de los adolescentes. Yo creo que tenemos que entender la violencia en el noviazgo y no podemos generalizarla a otras violencias, y este es quizás el reto de la investigación en este campo. Lo que sabemos, y que sin duda estaremos todos de acuerdo, es que conocemos ya que esta casuística es muy relevante para entender la violencia en etapas adultas. Yo creo que en este foro de psicólogos se entiende mucho mejor y tenemos que considerar que este fenómeno se da en una etapa de la vida crucial. Crucial porque es el momento en el que se instauran patrones de comportamiento que luego se consolidarán a lo largo de la vida adulta. De tal forma que todo lo que se aprende, tanto bueno como malo, conducta normalizada o desviada, queda consolidado en un patrón que se repetirá y se consolidará en la vida adulta. Lo que sabemos es que la violencia de noviazgo está entre dos fenómenos importantes y tiene una relación directa con ellos. Primero, la familia de origen, la violencia social, el clima social violento en el que muchos niños y adolescentes nacen y se desarrollan, se une con esa violencia en las primeras relaciones de noviazgo y finalmente esto tiene una relación directa en llevar a cabo actos violentos dentro de la pareja cuando somos adultos. Aquí ya estamos hablando de un fenómeno que está en consolidación, ya está consolidado. De tal forma que es importante, como les comentaré a lo largo de estos minutos, la prevención, porque de otra forma lo único que tendremos que hacer es una intervención que no ha demostrado demasiado éxito cuando efectivamente esos patrones están consolidados. Si intentamos ir ya un poco a algunos aspectos que me parecen relevantes para que queden en la memoria de todos, tenemos que saber que la investigación coincide en que en la adolescencia este fenómeno es absolutamente bidireccional. Estamos hablando de que se da en parejas y se da por igual, tanto hombres como mujeres, hombres, mujeres, da igual. Es algo que se establece como una relación bidireccional y recíproca en la que se dan algunos tipos de agresiones que luego se consolidarán y aparecerán en la vida adulta.
Si nos fijamos en esa rayita que les he marcado en cuanto a que efectivamente es estable en el tiempo, los resultados de la investigación nos dicen que una vez que se instauran en las primeras relaciones los actos violentos, estos tienden a perpetuarse a lo largo de las relaciones posteriores. Hay un pico, si hacemos análisis longitudinales, hay un pico muy importante de violencia alrededor de los 16 años. En este pico coinciden todas las investigaciones a nivel mundial, también en nuestro país. Este es un pico de con una problemática mayor y más intensa. Luego se queda adormecido, aunque permanente, en las relaciones, y hay otro pico muy importante entre los 30 y los 50 años. Lo que sí que sabemos es que una vez que se instaura se estabilizará, o con picos más grandes o más intensos a lo largo de la vida. La tipología de las agresiones que vemos a lo largo de la vida son las mismas. Agresión psicológica, pues todo tipo de insultos, amenazas, dominancia, control. Agresión física, en la adolescencia es muy típico agarrar, empujar, abofetear y patear. Y en cuanto a la agresión sexual, esta se da en adolescentes en un formato distinto, que es la coacción sexual. De tal forma que es difícil ver en población adolescente actos agresivos que impliquen la violación de otra persona sin su consentimiento, pero sí la coacción permanente para mantener relaciones sexuales no consentidas. Y ahí estamos hablando de la insistencia, de la manipulación, de la amenaza con romper o del uso de sustancias para adormecer las defensas del otro y entonces poder mantener relaciones sexuales. En el caso de los adultos, y aquí es cuando aparece esa intensificación de la violencia, este formato tiene un formato ya muy claro de agresión sexual que comienza a darse alrededor de los 25 años y que se intensifica, como les digo, a lo largo de esa tercera década de la vida. Si nos damos cuenta, y aquí me gustaría que analizáramos juntos, que es así como nosotros lo hemos hecho a lo largo de nuestros años de estudio, esta curva se mantiene, y se mantiene yo creo que sin duda por principios psicológicos que todos conocemos. Sabemos que una vez que se instaura se va a consolidar y que la tendencia natural es a ir incrementándose con el tiempo. Es decir, se comienza con violencias sutiles y de orden psicológico la mayor parte de las veces, se complementan con algún tipo de amenaza sutil, leve, de agresión física y después se hacen más complejos y más graves a lo largo de la vida. De tal forma que hay mucha prevalencia en población juvenil, es decir, podemos estar hablando que el 90% de los chicos de nuestro país reconocen que alrededor de los 14 años en sus relaciones insultan con normalidad y amenazan a sus parejas con normalidad. Es muy prevalente en la adolescencia y esa prevalencia va disminuyendo a lo largo de la vida. Lo único que ocurre es que se intensifican los actos violentos. Y esta curva y esta relación entre esas dos variables yo creo que la explicamos bien, ¿verdad? Y entendemos que se explica por dos conceptos psicológicos. Uno, nos vamos habituando desde la primera relación de pareja, interpretamos que la violencia forma parte de la relación amorosa y a partir de ahí empezamos a habituarnos cognitivamente a la presencia de ese comportamiento como un comportamiento más dentro de una relación de amor. De tal forma que comenzamos a desarrollar dos principios muy claros que conocemos. La tolerancia cognitiva a la violencia, por eso a lo largo de la vida nos resulta tan difícil reconocerla y tan difícil detectar que estamos en una relación violenta. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a montar un sistema de creencias en las que ese acto, ese comportamiento es habitual, forma parte de la relación y por lo tanto tiene que darse en una intensidad tan grande, tan grande, tan grande para que realmente nos demos cuenta de que estamos en una relación violenta. Y por lo que sabemos en violencia en adultos, pues en muchas ocasiones tampoco es así. De tal forma que nos vamos habituando a vivir con la violencia como un comportamiento más en nuestras relaciones. ¿Qué ocurre? Que estas dos variables, la tolerancia cognitiva a la violencia y también esa habituación a que, bueno, está ahí y no pasa nada, hace que cuando le preguntamos a nuestros chicos y en general en los estudios cuáles son las razones por las que creen que esa violencia se da en sus parejas, pues nos aluden a actitudes que justifican, sin lugar a dudas, los actos violentos.
Esto hace entender que ya existe una creencia justificativa de la violencia dentro de la relación amorosa. Ellos opinan alrededor de los 16 años que se pegan, a veces se empujan, se insultan, se amenazan o se arañan, básicamente dentro de un contexto lúdico. Estábamos jugando y, bueno, pues le empujé, pero en realidad esto no tiene un valor negativo. Nos dicen que es porque estaban celosos o nos dicen que es porque realmente quieren demasiado a la otra persona y eso les hace pues llevar a término esos comportamientos. Cuando vamos avanzando en edad, y esto es lo más preocupante, comienzan a retirarse esas primeras interpretaciones de broma y juego, que no nos da tiempo a detenernos en ella, pero me gustaría que pensaran cuando un comportamiento se establece dentro de un contexto positivo es incompatible con una interpretación negativa de ese acto. Por lo tanto, estamos empezando a asumir que pegarse, insultarse o amenazarse es algo lúdico, divertido y además pues forma parte de las relaciones. En todo caso, cuando vamos avanzando en edad ocurren algunas cuestiones. Parece como la impulsividad, los nervios, el estar de mal humor comienza a ser una justificación para la violencia, para agredir al otro. Y además, uno de los motivos que a lo largo de todas las investigaciones que han preguntado por ello nos preocupa y en mucho, y es que la mayor parte de las personas preguntadas en este intervalo de edad nos dicen que no existe ningún motivo, que no había celos, que no había amor, que no había broma, sino sencillamente, bueno, pues se me ocurrió pegar y pegué, o me apetecía insultar e insulté. No hay ningún motivo para agredir al otro en todas sus formas, y esto nos parece que es una señal muy clara de aceptación y de minimización total y absoluta de un acto que es punible en sí, ¿no? Esto vuelve a retrotraernos a la tolerancia y esto vuelve a montar un círculo en el que muchos chavales comienzan sus relaciones y que muchas personas en la vida adulta se mantienen, porque se vuelven a repetir sistemáticamente este círculo dibujado por mí, pues se vuelve a repetir, da igual a qué edad interpretes o hagas una evaluación de la agresión en relaciones de pareja. Además, yo creo que también en este contexto psicológico, pues todos entendemos, cuando hay un conjunto de creencias, estas moderan el comportamiento, de tal forma que nuestro comportamiento es el resultado de ese sistema cognitivo en el que nos movemos. Por lo tanto, hemos comprobado que cuando existe ese sistema de creencias sustentado en la tolerancia y en la habituación de la violencia, ocurre algo que nos preocupa a todos, y es que los chicos, los jóvenes de nuestro país no acuden a solicitar ayuda a los recursos establecidos. De hecho, cuando se analizan cuáles son el número de usuarios que acuden a los centros de ayuda o a todos los dispositivos que existen de ayuda frente a los chavales que reconocen que están viviendo relaciones violentas, nos damos cuenta que el porcentaje es bajísimo. Es decir, no van, no acuden, no hablan con sus padres, no hablan con los profesores, no acuden a teléfonos de ayuda, no llaman. ¿Por qué? Porque están interpretando que a otros sí, pero que en su pareja esto no es grave, esto no es un problema y por lo tanto no voy. Voy o iré posiblemente a los 35, cuando ya efectivamente los actos violentos sean de un carácter tan grave que necesite ayuda de cualquier dispositivo para salir de esa situación. De tal forma que por nuestros datos, si se repiten sistemáticamente, lo menos frecuente en cuanto a recursos de ayuda en chicos, en adolescentes, es pues llamar al teléfono de ayuda, hablar con un profe o llamar a la policía. Los más frecuentes es hablar con un amigo y, eso sí, hablar con la pareja para intentar resolverlo. Pero les vuelvo otra vez a recordar que cuando los patrones están establecidos, resolver eso con el diálogo es un poco complicado. Quizás con la terapia sí, pero con hablar parece que no es la solución, ¿no? En cualquier caso, de todos los estudios que hemos hecho, aproximadamente el 10% de los chavales entrevistados, solo el 10%, en cuanto reconoce la violencia, rompe con la relación, que sería lo esperable en el 100% de los casos. De tal forma que esto nos hace entender que algo no estamos haciendo del todo bien, porque aún hoy los chicos no rompen su relación cuando la detectan como violenta.
Algunas indicaciones sobre factores de riesgo. Es un tema complejísimo, es un tema que indudablemente no es fácil de resolver, no es fácil de trabajar en él y posiblemente necesitemos mucho más tiempo para poder atajarlo. Pero en cualquier caso, y porque es muy complicado, sí sabemos que hay implicados muchos factores de riesgo de diversa índole. Ahí tiene mucho que ver el entorno escolar, el entorno en el que se desarrolla el chico, el entorno comunitario. Yo esta mañana pensaba en esta tarde compartiendo con ustedes y recordaba pues cómo era Madrid, por ejemplo, cómo era nuestro país pues hace 30 años, y la verdad es que parece como que la violencia no estaba en nuestros discursos. Nadie hablaba de ambientes violentos, no nos preocupaban demasiado la violencia, y en cambio ahora la violencia está en todos los lados. Hay una preocupación absoluta, total, porque todos de una u otra forma estamos observando violencia, estamos tolerándola también. De tal forma que nos estamos empezando a mover en entornos sociales donde la violencia forma parte ya de nuestras vidas. La familia es importantísima. Sabemos que hay una relación directa, no probabilística, directa. Si hay violencia en la familia de origen, hay violencia en las relaciones de noviazgo y esa persona tendrá una probabilidad altísima de reproducir esos actos en su vida de pareja en la edad adulta. Son importantes las prácticas educativas y sobre todo y especialmente lo que uno observa y lo que uno ve en sus relaciones familiares. Cuando hemos preguntado a los padres, también muchos padres en un porcentaje muy alto reconocen que sus hijos en algún momento de su relación y de su infancia han visto actos violentos en el seno familiar. No tienen que ser necesariamente de orden físico, pero sí de orden psicológico. En cuanto al área interpersonal, hay muchas variables que nos traen o que nos deben avisar que el contexto en el que se mueve el chico, los adolescentes, tiene mucho que ver como una variable de alto riesgo para desarrollar violencia en sus relaciones, que es tener amigos violentos y que haya un grupo de amigos en el que existan actos violentos. Si estamos diciendo o le estoy indicando que la probabilidad, es decir, la prevalencia de actos violentos en población juvenil es altísima en sus parejas, la probabilidad de que cualquiera de los chavales en este momento tenga un amigo que insulta o amenaza a su chica o le mira el móvil o la controla, etcétera, etcétera, es altísima. De tal forma que esa variable, el verlo en otros y el estar en contacto con amigos que mantienen esos comportamientos también eleva el riesgo a mantener comportamientos similares, y también algunas variables de orden individual que tienen que ver pues, con el bajo control de la ira, con impulsividad, con la baja autoestima, con esas creencias que les mencionaba antes y con estilos de personalidad. He de subrayar que de todas las variables personales, psicológicas, que se han estudiado no solo por nosotros, sino a nivel en nuestro país y también a nivel internacional, quizás una de esas variables, la más importante, es el consumo de drogas. De tal forma que aquí empiezan a unirse dos problemas muy importantes, que es el consumo de drogas en población juvenil, junto con la exhibición o el mantenimiento de conductas violentas en sus parejas. De tal forma que empieza a complicarse algo más la intervención o la posibilidad de poder trabajar en ello. Algunas consecuencias. Sabemos que las consecuencias de padecer violencia en el noviazgo son, desde mi punto de vista, especialmente preocupantes, no solo por el abandono de los estudios, sino porque tenemos cada vez más datos de que están en relación directa con la presencia, con la exhibición, el debutar de los trastornos clínicos, especialmente depresión, ansiedad, y ahora hay una línea interesantísima con muchísimo aval científico que empieza a sugerir que quizás la mayor parte de las autolesiones que observamos en población juvenil, que es la población en la que más aparece este tipo de conductas, pueda tener una relación directa con la violencia en sus relaciones más íntimas. También intentos suicidas, avalado a nivel mundial por todo tipo de desarrollo científico y empírico. Con lo cual, estamos hablando de una población juvenil, que son los adultos del mañana, que ya comienzan a ser adultos con hábitos o con rutinas, en este caso personales, que no son las más deseables y que además ya empiezan a tener secuelas de ellas ya cuando son jóvenes, todavía no han llegado a una población, a una edad adulta.
Para finalizar y ajustarme un poquito al tiempo, algunas indicaciones sobre lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años investigando en este tema. Quizás nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Nosotros a lo largo de estos 20 años de estudio hemos estudiado, hemos detectado, hemos analizado, hemos desarrollado un programa de prevención, hemos testeado su eficacia, lo hemos aplicado en distintos contextos, hemos montado guías sociales para padres, familia, escuela, etcétera, pero nos hemos dado cuenta que tiene una eficacia parcial y que quizás, sin duda, la mayor de las eficacias tendría que ser o pasaría por una prevención absolutamente primaria. Es decir, necesitamos actuaciones que sean tempranas, lo más tempranas posibles, actuaciones prolongadas en el tiempo y acopladas a los distintos estadios evolutivos. Bien, es cierto que a los 7 años no se puede hablar de amor, porque posiblemente el cerebro de un cerebro de 7 años no entiende ese concepto, pero sí entiende valores, sí entiende respeto, sí entiende comportamientos que luego se traducirán en un esquema cognitivo saludable. De tal forma que quizás la educación en valores y el poder conseguir como una rutina natural que los niños interioricen esos valores hará que finalmente cuando se encuentren con la violencia, que se la encontrarán, podrán tener un discurso total y absolutamente distinto. Nos hemos cuestionado muchas veces si con el tema de la violencia en general y también la violencia en chavales, en jóvenes, si tendríamos que irnos hacia la tolerancia cero. Y quizás a lo mejor desde nuestro punto de vista posiblemente esa no sea la herramienta. ¿Por qué? Porque yo creo que negar la razón del ser humano. El ser humano es violento, el ser humano también aprende comportamientos disfuncionales y la violencia está ahí y va a estar. Quizás lo único que tenemos que intentar lograr en esa prevención primaria es que los chavales la sepan reconocer y que la etiqueten de una forma razonable. De tal forma que cuando vean que tienen su primera relación y que su chico o su chica les controla, les insulta 2 veces o les empuja 2 veces, aunque sea en un contexto de juego, ese es el momento de romper. ¿Por qué? Porque la vida está llena de otras tantas personas sanas que podrán darte cobertura a todo eso. Ayudarles a reconocer, ayudarles a decir, lo reconozco, está ahí, pero no lo quiero. Esto no es lo que yo quiero para mi vida. Por otra parte, nos parece muy importante naturalizar los recursos de ayuda. Yo creo que los chicos, cuando los entrevistamos, nos dicen que ellos nunca acudirán a un recurso de ayuda. Primero, porque le parece que eso solamente lo van a hacer las víctimas adultas, esas que salen en la tele, y ese tema no va con ellos, con lo cual no se identifican. ¿Por qué? Porque no lo ven como un recurso natural, no ven como un recurso más de los posibles, sino ven un recurso patológico, un recurso sombrío y en el que ellos no se quieren ver. Quizás lo que tenemos que hacer es naturalizar esos recursos, abrir puertas, que vean que existen, que vean que los que hay detrás de esos recursos somos profesionales libres, sanos, sin tapujos, sin ningún tipo de problema. No hay que esconderse, no hay que ponerse, no hay que callarse, sino que hay que abrir puertas a un recurso natural para que aprendan que, igual que llaman a uno, pueden llamar al otro. Y sin duda, pues, como no, pues trabajar con familias, trabajar en el contexto social. Cuando ya la violencia ha empezado a darse, cuando estamos con adolescentes ya muy cercanos a la edad de comienzo de sus relaciones, quizás la prevención tiene que ir asentada en 3 principios. Uno, focalizado, es decir, analizar bien cuáles son las claves de esos chicos a los que vamos a montar el programa de prevención, cuáles son sus variables de riesgo, cuáles son aquellos elementos que disparan su violencia y trabajar en ellas. Yo creo que es importante trabajar la prevención desde la ausencia de cualquier ideología, sino con datos científicos, con datos veraces y con datos objetivos, y esto nos ayudará entonces a acercarnos más a la realidad. Y también, como no, pues incluir en la violencia, incluir en los programas su relación con conductas desviadas, como por ejemplo el consumo de drogas. Entendido como un disparador de las conductas violentas. Finalmente, y a modo de conclusión, pues sí que quiero hacerles un llamamiento a que entendamos que este no es un problema residual, es un problema grave y especialmente prevalente, es un problema muy prevalente en población juvenil, pero muy, muy importante si queremos adultos sanos, si queremos que al final
haya prevalencias menores de agresividad y de violencia cuando realmente somos adultos. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es que los chicos reconozcan la violencia existe, igual que existen las drogas, pero yo no las quiero. No quiero esta violencia en mi vida y no quiero consumir. Esta es la verdadera prevención y quizás esto es lo que tenemos que conseguir. No mentir, no decirles no te vas a encontrar nunca la violencia está ahí, van a querer amenazarte, van a querer insultarte, van a querer agredirte, pero tú decides, tú puedes decir, vale, está ahí, pero yo no lo quiero. Y también es verdad que cuando trabajamos hace muchos años en drogas, hace más de 30, y aquí hay más de una compañera que también se dedicaba a eso, nos parecía imposible que pudiéramos conseguir que un sector muy amplio de la población juvenil dijera que no quería consumir, y lo hemos conseguido. Hemos conseguido que cada vez haya más chavales que en contacto con las drogas digan que no, la prueben, pero tengan otros valores, otros esquemas que le hagan pensar, mira, esto yo no lo quiero. Y quizás con la violencia tenemos que conseguir eso. Difícil en este momento, pero estoy convencida que lo lograremos. Además, yo creo que hay que tener en cuenta que no se puede hacer una prevención general, pero tampoco se puede olvidar que hay algunas otras conductas desviadas que están en relación y que deberíamos incluirlas en cualquier tipo de intervención, como lo que les digo, pues patrones de relación sociales ya violentos, personalidades vulnerables, personas o chicos que han pasado por violencia en etapas muy tempranas, el consumo de drogas, etc. Me ajusto al tiempo, me ajusto bien y bueno, espero haberles mostrado un panorama de algo complejo, de algo difícil, pero algo yo creo que supone un reto, un auténtico reto de nuestro siglo y yo creo que en el que tenemos que poner en marcha cualquier mecanismo para poder entre todos resolver un problema que además yo creo que si no se resuelve vamos a tener cada vez más circunstancias violentas y personas y sociedades cada vez más violentas. Nada más, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Te doy la palabra. Muchas gracias, gracias Alfredo por acompañarnos y por moderar esta mesa y muchas gracias Marina, ha sido un placer escucharte y conocerte también. Yo soy Alejandro Villena y tengo la suerte de ser el coordinador técnico de este proyecto Hablemos de Sexualidad. Es un proyecto reciente del Colegio Oficial de la Psicología. Lo presentamos en junio y la semana pasada hicimos nuestra primera actividad, una mesa redonda de educación afectivo-sexual y bueno, pues como no se cansan de mí, me han querido traer también a esta mesa y me apetece un montón porque voy a intentar daros una perspectiva clínica desde la psicología. Yo me dedico a atender pacientes, con adultos principalmente, aunque pues trabajo en muchos institutos dando talleres de prevención, de educación afectivo-sexual y sobre todo pues hago mucha investigación sobre el consumo de la pornografía y su impacto en adolescentes y en adultos. Y bueno, eso quizá pues tiene que ver con los nuevos retos que tenemos en la sexología, ¿no? Y en la nueva sexualidad o en la sexualidad en los tiempos modernos. Evidentemente hay cambios sociales, culturales, ¿no? Que han influido de alguna manera en la sexualidad, ¿no? Y esto pues ha tenido algunas ventajas y también pues nos produce algunas desventajas. Es evidente que vivimos en una sociedad como en el que el subjetivismo, el emotivismo, ¿no? Hay un odio brutal en redes sociales, ¿no? Las emociones están como a flor de piel en todos los perfiles de Instagram, de TikTok. Yo suelo decir que vivimos en la sociedad del yo-yo y del ya-ya, ¿no? Es una sociedad muy narcisista que se mira cada vez más así, con una lucha de egos constantes y que nunca antes había estado en un escaparate 24/7 constante para que te aprueben a través de un like o te desaprueben. Y esto en la adolescencia pues es muy complejo porque estás buscando tu autoestima, tu validación, tu sentimiento de pertenencia, la necesidad de que te validen tus iguales. Claro, antes te validaban o no te validaban en el cole y te vas luego a tu casa tranquilito o tranquilita. Ahora siguen constantemente, ¿no? Con la posibilidad de validarte, de comentarte, de hatearte, de tener un comentario. Y también pues tienes 24/7 todo lo que quieras disponible. Entre ellos la pornografía. La pornografía ha cambiado mucho en los últimos años. La pornografía de ahora es pornografía 5.0. No es ese vídeo semierótico sugerente que había en el videoclub, ni la revista del Playboy donde aparecía una chica con un bikini. Estamos hablando de pornografía donde hay contenido de incestos,
Simplemente con poner el emoticono del beso en YouTube te encuentras pues chats entre primos, intercambiando contenido sexual, vídeos de videojuegos donde dos chicos duermen a una chica y la agreden sexualmente, y contenidos de agresiones sexuales, violaciones, humillaciones y vejaciones, ¿no? Esto pues es un reflejo de esa cosificación también, y de esos estereotipos de género que estamos viendo que se reproducen también en la sexualidad y que tienen un impacto en nuestros pacientes y en los adolescentes pues, que vienen a consulta, ¿no? Hemos convertido el sexo en un producto de consumo donde, bueno, pues hemos pasado de ser alguien a ser algo, ¿no? Y pues eso influye en esta visión del sexo de yo-yo y de ya-ya. Las redes sociales, veníamos de una moral muy estricta en la sexualidad que había llenado en ocasiones la sexualidad de vergüenza o de culpa, ¿no? Y había, digamos que, apagado, ¿no? O silenciado esa dimensión sexual, pero ahora estamos en un extremo también contrario, una sociedad líquida, un relativismo absoluto y también una falta de ética a veces en ocasiones en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco como el caldo de cultivo, ¿no? Ya lo decía Félix López, que tenemos más libertades y eso es un gran logro, pero no estamos educando bien para esos usos de la libertad. Decía Viktor Frankl que al lado de la estatua de la libertad habría que construir una estatua de la responsabilidad también. Yo añado también una estatua de la afectividad, ¿no? Hemos hecho mucha educación sexual en nuestro país, enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, y muy poca educación afectiva para cultivar la sensibilidad, la empatía y educar en competencias que seguro que Rafael nos hablará, ¿no? Entonces, también se han producido avances en los últimos años. Hay más libertad en el plano sexual en general. Se habla del placer femenino en libros, en foros, en podcasts, en canales de YouTube, en la academia, en la investigación. Hay muchísima investigación sobre la sexualidad en la mujer en los últimos años, aunque hace falta más. Eso ha crecido, hay una visión más positiva del sexo, hay menos culpa, menos vergüenza. Hay nuevos tratamientos, terapias de tercera generación en sexología con las que podemos atender de forma novedosa a nuestros pacientes. Hay nuevas formas de conectar, de cortejar y de conocer a personas también a través de Internet, menos tabús, prejuicios, más diversidad, más tolerancia y respeto, y la sexología pues se ha consolidado como una ciencia en los últimos años. Sin embargo, también hay algunos retrocesos con este caldo de cultivo que os comentaba. Hay un sexo de yo-yo y de ya-ya, más compulsivo, más superficial, hay menos contacto humano, ¿no? Hay una digitalización de la sexualidad, ¿no? Hay un TED Talk que dice que hoy día es más fácil desnudarse con alguien en la cama que desnudarse emocionalmente con alguien, ¿no? Porque vivimos como con mucho miedo al compromiso, con mucho miedo a intimar con alguien, ¿no? Preferimos algo pues de un contacto rápido y superficial, pero que a veces no nos deja profundizar realmente en el tú a tú, en una relación personal, y eso pues a veces es caldo de cultivo para la instrumentalización del otro en las relaciones sexuales. Según la Fiscalía de Menores, en 2021 aumentó en un 117% las agresiones sexuales en menores. Según el informe de la Fundación ANAR, que atienden llamadas telefónicas de adolescentes, también han aumentado en un 57%, si no me equivoco, en el último año esa demanda de agresiones sexuales a menores, ¿no? Tenemos más disfunciones sexuales que nunca, más enfermedad de transmisión sexual que nunca, más consumo de Viagra entre jóvenes que nunca. El 21% de los varones de 18 a 35 años tiene algún tipo de disfunción eréctil. Una de cada 10 mujeres jóvenes no llega al orgasmo. Ha habido brotes de clamidia, de sífilis y de gonorrea en nuestro país en los últimos años. Y bueno, pues esta sobreinformación a veces hace que nos estemos más desinformados y una mentira en Internet se difunde 6 veces más rápido que una verdad. Un clip de TikTok falso tiene un 70% más de probabilidad de compartirse que un clip de TikTok verdadero según el MIT, ¿no? Entonces, bueno, pues vivimos en un entorno donde los adolescentes lo tienen difícil a veces para aprender, para conocer o para desarrollar su dimensión tan importante que es lo afectivo sexual, ¿no? También nos encontramos con una generación pornificada, ¿no? El acceso en nuestro país, según los informes y estudios de la Universidad de las Islas Baleares, con más de 3.000 adolescentes, pues demuestran que el primer contacto está entre los 9 y los 11 años, se estabiliza a los 13 en los varones y a los 15 en las mujeres, pero esto también está cambiando. El equipo de Rafa también ha hecho investigaciones recientes con jóvenes y se ha visto que el consumo de la mujer, por ejemplo, ha aumentado bastante en los últimos años. En 2009 solo el 7% de las chicas admitían haber visto pornografía, en 2023 casi el 80% de las chicas admiten haber visto pornografía, ¿no? Por tanto, bueno, nos encontramos a preadolescentes, infantes que creen en el ratoncito Pérez y que están viendo pornografía. Y esto está generando pues una generación pornificada que entiende el sexo construye una narrativa de la sexualidad que se basa en esa instrumentalización. El sexo tiene que ver con cuidar, el porno tiene que ver con usar, el sexo tiene que ver con
conexión, el porno es desconexión, el sexo tiene que ver con el tú, con el yo y con el nosotros, el porno simplemente tiene que ver con el yo cada vez más intenso, cada vez más rápido y cada vez con un menú a la carta más extremo de personas que voy consumiendo, ¿no? Y esto es lo que nos dicen los datos. El tiempo es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida y cuando comparamos en qué invertimos el tiempo en fuentes de entretenimiento en comparación con Netflix, TikTok, Amazon o ChatGPT, pues las investigaciones nos dicen que el doble de tiempo se invierte en la industria pornográfica o en las grandes plataformas pornográficas, ¿no? Por tanto, el doble de tiempo construyendo esa mirada y configurando una narrativa de la afectividad y de la sexualidad, pues que se basa en estos contenidos pornográficos. Un estudio que se ha publicado hace unos meses por un grupo italiano, que es el primero que hay en el que se encuesta a los propios preadolescentes, que me sorprendió, pero está hecho con chicos y chicas de 9 a 10 años, también más mayores, pero sacan datos de este grupo de edad concreto, encuentran que el 82% de chicos de 9 años ha visto ya pornografía o admite haber visto pornografía en Internet. No significa que la vea frecuentemente ni que sea adicto a la pornografía, y que el 50% de las chicas de 9 años ya se ha encontrado. Claro, ahora tienen el armario de Narnia dentro de casa. El armario de Narnia de 2024 es este, ¿no? Están todo el día hiperconectados, las madres y los padres le dan un iPad a los 6 años y la industria de la pornografía pues se encarga de conquistar aquellos lugares donde pueden acceder estos preadolescentes, ¿no? También en este estudio vinculan problemas internalizantes y externalizantes al consumo de pornografía en estos preadolescentes, ansiedad y depresión, y también problemas de agresividad y de atención en una muestra de 350 adolescentes más o menos, ¿no? Entonces, claro, este muñequito y yo, pues hace 10 años nos preguntamos, a ver, ¿pero esto entonces va a dar nuevas patologías? O ya está, el porno es una fuente de entretenimiento, la gente disfruta y ya está con la pornografía, esto nunca ha sido un problema, ahora sí lo es, en la sexología se recomendaba el porno para las parejas y los matrimonios, esto da nuevas patologías. Pues es un tema que todavía está en debate, pero los datos nos indican que sí. Sobre todo, el gran hito fue la inclusión del trastorno por comportamiento sexual compulsivo de la CIE-11, del manual de la OMS. El DSM-5 intentó con el trastorno hipersexual, pero vio que no eran suficientes las pruebas empíricas para incluirlo, pero la OMS ya sí que se pronunció e incluyó de forma un poco extraña, porque es un trastorno al que llaman compulsivo, lo incluyen dentro de los trastornos por el control de los impulsos y parece, o las pruebas neurobiológicas nos están empezando a decir que se parece más a una adicción comportamental que a otro tipo de comportamientos, aunque sabemos que las adicciones beben de la compulsividad y la impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, está todavía en el debate científico, pero tenemos ya una categoría para clasificar a las personas que tienen un descontrol de su sexualidad en general, que es pues un poco lo que me voy a centrar hoy en hablar, ¿no? Con estos 4 criterios, que fueron los primeros en incluirse: la falta de control, lo intento dejar y no lo consigo, lo continúo haciendo aunque ya no me dé placer, y eso pues me afecta a mi vida, a mi salud, a mi vida de pareja, a mi mundo laboral o a mi rendimiento académico. Por último, la OMS incluyó también un criterio con referencia a el juicio moral, porque, claro, muchas personas hacían un juicio moral negativo sobre su consumo de pornografía y creían que eran adictos a la pornografía. Y la OMS se empeñó en decir, oye, no, tú puedes hacer un juicio moral negativo, evidentemente, de tu consumo, pero eso no necesariamente te categoriza como una patología. Yo puedo robar en Zara y a mí me puede parecer que robar es moralmente malo, pero no soy un cleptómano por robar una vez en Zara, ¿no? Entonces, lo siento, Amancio Ortega. ¿Por qué es un poco batiburrillo? Porque en la literatura científica te encuentras uso problemático de pornografía, hipersexualidad, adicción al sexo, adicción al cibersexo, chemsex, y muchas veces hablan de lo mismo, otras veces hablan de constructos diferentes y de conductas también muy diferentes. Claro, el que tiene un trastorno por comportamiento sexual compulsivo, por cierto, no hay criterios para los adolescentes, son generales y más bien hace referencia a los adultos, que hablan de una masturbación compulsiva, del uso problemático de la pornografía, de la prostitución, de una webcam, del chemsex, de una parafilia, del cruising, Bueno, hay como muchos comportamientos sexuales donde un paciente puede descontrolarse o tener su vida sexual fuera de control. Entonces, pues esto tampoco nos lo dejaba muy claro. Sin embargo, pues en los reportes que se han hecho en los últimos años indican que prácticamente el 80% de pacientes que demandan ayuda por esta problemática lo que tienen es un problema más bien con la pornografía, más que con otro tipo de conductas que también los hay en ese 20%. Por tanto, es por eso por lo que ha crecido mucho la inclusión de este término que se considera dentro del trastorno por comportamiento sexual compulsivo, y es el uso problemático de la pornografía, y veréis que es el que más se utiliza ahora mismo en investigación,
más o menos desde el año 2014, que es cuando pues, se crea el primer cuestionario que mide esta variable, y se basa en el modelo adictivo: saliencia, tolerancia, abstinencia, recaída, conflicto y regulación de emociones. Son los componentes de la adicción de Griffiths, y los cuestionarios que miden esta problemática se basan en estos constructos y dan estos apartados en las subescalas, ¿no? ¿A cuánta gente afecta? Pues el trastorno por comportamiento sexual compulsivo, ahora se ha publicado un estudio en el que ha participado Rafael con 42 países y una muestra de 100.000 sujetos, súper interesante, hecho por Beata Boce, que es una investigadora internacional muy potente, y más o menos la prevalencia general y multinacional está en un 5% de la población. Además, en España parece que es un poquito menos, cerca de un 3,26 o un 4%. Sin embargo, bueno, como os digo, cada estudio mide un constructo diferente. Entonces, cuando se habla del riesgo de los adolescentes del uso problemático, parece que un 10% está en riesgo. Respecto a hombres y mujeres, parece que ocurre más en varones, más o menos prevalencia de 4-1. Y en población no heterosexual parece que hay más prevalencia de consumo de pornografía. ¿Por qué? Porque como las personas no heterosexuales no tienen a lo mejor tanta información disponible para conocer su orientación sexual, pues buscan con mayor frecuencia y por tanto a veces se exponen a más riesgo en el consumo de pornografía por esa ausencia de educación afectivo-sexual que tienen, o al menos así lo indican las revisiones sistemáticas sobre este tema, ¿no? En este estudio también se vio que solo el 14% de los pacientes que cumplen criterios clínicos piden ayuda. Es decir, esto sigue siendo un estigma y mucha gente que tiene problemáticas con el sexo que sigue sin pensar que eso es un problema, y aunque pasan criterios clínicos, solo el 14% realmente se disponen o piden ayuda. Es verdad que hay un 30% que no lo hace por falta de recursos económicos, y eso pues también es uno de los retos, ¿no? Ahora tenemos ADCOM, el centro que ha abierto el Gregorio Marañón, por ejemplo, que es la primera vez que hay, creo, ¿no?, algo de salud pública que atiende las adicciones comportamentales de forma concreta, y están atendiendo muchísimos pacientes de adolescentes y adultos con problemáticas relacionadas con el comportamiento sexual compulsivo y también con el uso problemático de la pornografía, ¿no? Voy a traer algunos casos, no sé qué tal voy de tiempo. Bien, 10 minutos más o menos. Os traigo casos de adultos, porque yo no trabajo con adolescentes en la consulta, pero bueno, estos adultos han empezado en la adolescencia a consumir pornografía o a ir descontrolando su sexualidad, ¿no? Para que veáis un poco el impacto que tiene en estos pacientes, ¿no? Pues Peter, un hombre homosexual de 45 años, desde los 12 años consume pornografía y se ha acostumbrado a masturbarse de forma rápida y compulsivamente con ella, ¿no? Ha llegado incluso a acudir a prostitución y cada semana entra en webcams sexuales de pago. Esto le lleva a tener dificultades de erección a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, pues con este paciente trabajamos focalización sensorial, fantasías sexuales, estrategias de mindfulness, estrategias para la reducción del consumo de pornografía, y la erección mejoró. ¿Era el consumo de pornografía o este trastorno por comportamiento sexual compulsivo lo que le estaba impactando? Pues esto es como lo del huevo o la gallina, ¿no? Muchas veces no sabemos si hay una relación directa, si hay una causalidad, si hay otras variables. Evidentemente era una variable que está presente, y en clínica vemos que cuando bajamos y reducimos la compulsividad hacia la pornografía o hacia la sexualidad, la respuesta sexual mejora. ¿Qué nos dice la ciencia? En 2023, en Journal of Sexual Medicine, se publicó este estudio en el que vinculaban el trastorno por comportamiento sexual compulsivo a problemas de sexualidad. Solo los que daban alto en algunas subescalas de esa escala. Otros de los pacientes no daban, ¿no? Pero sí que había, tanto en hombres como en mujeres, problemas de lubricación, de erección, de deseo, de excitación o de orgasmo, ¿no? Por tanto, bueno, esto nos indica que sí que podría haber cierta relación en el impacto de la respuesta sexual, aunque pues no es un estudio longitudinal y, bueno, pues como sabemos siempre hay factores mediadores que pueden estar presentes. Pero bueno, yo soy clínico y a veces pues miro más a las personas, ¿no?, que a las investigaciones, que por supuesto son fundamentales, ¿no? Pero lo que dice José, de 31 años, solo puedo eyacular cuando veo porno. Con mi pareja es imposible. Este chico tenía relaciones sexuales con su pareja, pero para terminar y para poder eyacular tenía que terminar, coger un ordenador, consumir pornografía, y ahí conseguía eyacular, porque durante el sexo compartido con su pareja, en el piel con piel, en el sexo más humano, pues no podía, ¿no? En 2023 también se publicó un estudio que nos daba luces a este respecto, en el que se veía que el consumo de pornografía favorecía la inseguridad sexual y acababa en una dificultad en el orgasmo, ¿no? O sea, había una relación entre el porno y la dificultad en el orgasmo a través de la inseguridad sexual que podía generar el consumo de pornografía en jóvenes y también en adultos. A la comparativa, si mi yo sexual ideal es el yo del porno y me lo comparo con mi yo sexual real, pues mi nivel de frustración probablemente sea muy alto en esa comparativa, y a la hora de tener sexo real pretenda imitar esas prácticas, pretenda comportarme de esa manera, y pues o me frustre o me llevaré un fiasco porque mi pareja no se va a comportar como el porno me ha indicado que debería ser, ¿no?
Hace 2 años parte de mi equipo hizo una revisión sistemática también sobre el impacto que podía tener en la imagen sexual y en la imagen corporal sexual de las personas que consumían pornografía, y esto, aunque en adolescentes se vio que todavía es un tema en debate porque no hay muchas pruebas, en adultos sí que se vio muy claro que había un deterioro de la satisfacción con el propio cuerpo a nivel sexual y que la autoestima sexual también se veía deteriorada. Me decía una chica en consulta que su pareja era adicto a la pornografía. Me decía, he pensado operarme todo mi cuerpo a ver si consigo parecerme a esas actrices, porque nunca le voy a dar a mi pareja lo que el porno le da, ¿no? Esto en consulta ahora lo vemos prácticamente todas las semanas, ¿no? La posible adicción o no, ¿no? Pues Antonio, hombre heterosexual, casado, con 2 hijas, consume pornografía en el trabajo y a escondidas, y además por las noches graba por la ventana a sus vecinas para luego utilizar este material para excitarse. Antonio me decía, la semana pasada en consulta me decía, es que te prometo que yo entro en el porno y siento que pierdo neuronas, ¿no? Y claro, nos reíamos los dos, ¿no? Y digo, ¿estará exagerando? ¿No estará exagerando? Perderá neuronas. Dice, no puedo pararlo, cada vez va a más, ¿no? Entonces, bueno, tratamos algunas estrategias centradas más en la adicción y sí que disminuyeron estos síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ciencia del impacto neurobiológico y de las manifestaciones adictivas? Esta revisión sistemática se publicó en 2022 y todos esos colorcitos que veis ahí son áreas que están posiblemente alteradas por el trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Tenemos bastante apoyo neurobiológico y neuropsicológico con resonancia magnética funcional, con electroencefalograma y con estudios de pruebas neuropsicológicas también de hecho el equipo de Jesús Castro Calvo y Rafael hicieron una revisión sistemática en 2021 en el que vieron que había mayor deterioro de la memoria, de la atención y de la organización y planificación en el uso problemático de la pornografía, y en este caso, que es trastorno por comportamiento sexual compulsivo, también parece que hay deterioro en el córtex prefrontal, en los sistemas que tienen que ver con la recompensa, con la dopamina, en el córtex cingulado, en el núcleo estriado, también en las amígdalas, que se relacionan con los aprendizajes emocionales asociados a ello, y en áreas de automatización como el cerebelo y los ganglios basales, que tienen que ver con la repetición de patrones, ¿no? Yo era exfumador y antes, siempre que me tomaba un café, me apetecía un piti, ¿no? Mi cerebro lo había automatizado de tanto repetirlo. También las personas que vienen a consulta, cada vez que están tristes, enfadados o se sienten solos, acuden al porno o al sexo como un refugio y van automatizando estos procedimientos, ¿no? En 2024, ahora este año, también se ha publicado un estudio interesante que habla de la niebla mental, le llaman brain fog, que es un fenómeno que parece los picos de dopamina, ¿no? que tienen un pico muy alto, pero luego deja como un vacío muy grande, pues les llegan a producir como una especie de fatiga mental a estos pacientes, problemas en la atención y la concentración o emociones desagradables, ¿no? Incluso la abstinencia, que es un criterio bastante interesante para meter esto en una problemática de adicción. Hasta ahora había muy poca investigación, pero en 2023 se ha publicado una Scoping Review que dice que el 73% de los pacientes sí que tiene unos síntomas similares de abstinencia a la pornografía o al sexo, y que estos síntomas son básicamente la incapacidad para detener esos pensamientos, el incremento de la excitación, el craving, el deseo incontrolado, la irritabilidad, los cambios frecuentes del humor o la incapacidad para dormir si no acudo a la pornografía para conciliar el sueño, ¿no? Por tanto, parece que sí que hay más apoyo a esta hipótesis adictiva. Entonces, otro de los retos que nos encontramos, la inteligencia artificial. Esto me lo decía la semana pasada un paciente en consulta. He desnudado a una de mis hermanas menores con inteligencia artificial para excitarme con ello. La pornografía me ha ayudado a normalizar prácticas como el incesto y aunque sé que es algo horrible, no tengo control sobre ello. Ahora vivo con miedo a que alguien me descubra, ¿no? Necesitamos nuevas normativas también, nuevos códigos deontológicos para abordar estos temas. El Parlamento Europeo ya se está poniendo las pilas con una ley de inteligencia artificial. En España estamos trabajando un grupo de 50 expertos en desarrollar medidas para proteger a los menores en entornos digitales seguros. Se publicará el informe, llevamos un año trabajando en él y próximamente, en los próximos meses, publicaremos el informe para que toda la sociedad tenga acceso y, en principio, para ponerle deberes al gobierno para proteger a los menores en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos, en Reino Unido se ha hecho una encuesta pues sencilla y no es un artículo empírico publicado en una revista científica, en el que, bueno, pues sí que con 2.000 varones demuestra que el 50% ya ha usado los deepfakes pornográficos, es decir, ya ha desnudado a mujeres con inteligencia artificial. 1 de cada 5 consumidores de porno normal pues ya se ha pasado este tipo de porno.
Otra vez se repite el patrón de estereotipos de género, donde la mujer es la que es consumida y el hombre es el que consume y distribuye esas imágenes, y el número de deep nudes de 2019 a 2023 ha aumentado en un 550%, ¿no? Pararos a pensar un segundo, a día de hoy todos los que estamos aquí, todos y todas, somos desnudables. Cualquier persona que pone deep nude en internet te puede desnudar si tienes una foto en internet. O sea, la intimidad ha muerto. Es muy fuerte, ¿no? También nos afecta a nuestra relación y a la violencia. Ahora me encantará hablar con Marina de qué opina sobre esta asociación. También lo hablaba con Alfredo, que es verdad que todavía pues, nos falta investigación científica para hacer afirmaciones que a veces se hacen muy contundentes, ¿no? De que las violaciones sexuales están relacionadas con el consumo de pornografía. Es verdad que también hay otros factores intermediarios, ¿no? La impulsividad, el machismo, la hostilidad. Pero sí que sabemos claramente en una revisión sistemática que ha hecho mi equipo en 2023 que hay una relación clara, por ejemplo, entre la incorporación de creencias machistas y estereotipos de género y el consumo de pornografía. Considero que la mujer debe estar a merced del hombre para ser un vehículo de su placer y el hombre tiene que estar siempre como dominante y por encima. También hay un metaanálisis publicado que vincula el consumo de pornografía a los mitos de la violación. ¿Qué es un mito de la violación? Donde considero que la mujer, que es una víctima de una agresión, se lo merecía, ¿no? Es que iba provocando con esa ropa, había bebido, entonces, claro, esos son los mitos de la violación y se ven favorecidos por esa visión instrumentalizante donde la mujer pasa de ser un sujeto a ser un objeto, ¿no? Tenemos ya algunos estudios longitudinales, incluso hay algunos estudios también transversales en nuestro país hechos, en el que vinculan la violencia en el noviazgo, el sexismo hostil y el abuso, la perpetración de coerción sexual en la pareja asociado a ese consumo de pornografía. Y hay algunos estudios, como digo, que son longitudinales, como el que pongo pues ahí abajo, que es de 2021, ¿no? Entonces, bueno, termino en 3 minutos, lo prometo. Para mí el paciente que viene a consulta con esta problemática es como un cubo de Rubik. No sé si habéis hecho un cubo de Rubik alguna vez. Lo que nos hace siempre es como hacer una cara rápidamente y de pronto rellenas el rojo y dices, ¿y ahora qué hago, no? Con los pacientes pasa lo mismo. No solo será el porno, no solo será la conducta, no solo serán las emociones, sino que hay un montón de variables que influyen que tenemos que ir abordando y hacer un plan adaptado a cada paciente. Entonces, bueno, pues todas estas son variables que han estudiado que son predisponentes, tanto en jóvenes como en adultos, que favorecen, ¿no? Muchas veces la adicción es la punta del iceberg de otras problemáticas que hay debajo: ansiedad, depresión, un TDAH, un trastorno de personalidad, una dependencia a las pantallas, una autoestima baja, una estructura familiar, una falta de estructura familiar, el abuso o el trauma, trastornos de personalidad, falta de habilidades sociales, estilos de apego inseguro también correlacionan con el uso problemático de la pornografía. Entonces, bueno, no me va a dar tiempo a detenerme mucho en el tratamiento. Que sepáis que a la hora de la evaluación nosotros hemos publicado la validación de la primera escala que hay en español para adolescentes para medir el uso problemático de la pornografía. Son 2 versiones, la versión larga de 18 ítems y la versión corta de 6 ítems. Con solo 6 ítems y con un factor, pues podemos con un punto de corte de 20 hacer un screening rápido en consulta para ver si, bueno, pues hay un posible uso problemático o no. En la escala larga tenemos las diferentes subescalas de tolerancia, falta de control, recaída, que igual os da una información un poquito más rica si tenéis más tiempo pues en la evaluación clínica. Pues si trabajáis en atención primaria será más complicado, si tenéis consulta privada pues merece la pena trabajar sobre esto. También está la escala de trastorno por comportamiento sexual compulsivo que ha validado el equipo de Rafa y, bueno, junto con otros autores ha validado en 42 idiomas con esta muestra enorme que han conseguido de población. Y, bueno, pues también es una escala no tan centrada en la pornografía, sino centrada en el trastorno por comportamiento sexual compulsivo, para, de un vistazo más general, saber si hay una conducta sexual pues descontrolada, ¿no? Entonces me voy a saltar un par de diapositivas para no detenerme demasiado. Sí que quiero comentaros que desde el grupo de trabajo de la UNIR estamos validando un programa con un ensayo clínico aleatorizado para jóvenes, un programa de autoayuda online. Este programa se llamaba Hands Off en Canadá, estaba en inglés para adultos, nosotros lo hemos adaptado para adolescentes, es un programa cognitivo-conductual de autoayuda online y, bueno, pues ahora mismo estamos en la fase de investigación reclutando la muestra, tenemos ya unos 300 adolescentes, creo que hay 50 o así que están haciendo el programa, a ver si conseguimos los datos longitudinales y conseguimos también que funcione bien el grupo control para hacer un ensayo clínico aleatorizado que es bastante complicado. Cualquier joven de 16 a 24 años que tenga un problema ahora mismo puede acceder gratuitamente a esta página, comodejarlo.org, y participar en el ensayo clínico y beneficiarse si tiene un uso problemático de la pornografía, ¿no?
Por supuesto, todos los secretos que no os he contado hoy están en este libro. Si queréis de verdad aprender a cómo tratar a un paciente de este tema y a conocer la realidad de la pornografía por 16,95, lo tenéis en Amazon, en la Casa del Libro y en un montón de librerías. Nada, fuera de bromas, lo publiqué el año pasado y pues hago un repaso de las investigaciones recientes y del impacto de la pornografía en la adolescencia, con muchas estrategias de prevención enfocado al ámbito educativo y a las familias que quieran pues entablar una conversación, aprender a hacer una educación afectivo-sexual desde la sensibilidad, la educación en competencias, hablar de estos temas sin tapujos, que son fundamentales que los abordemos desde la familia y que se complementen también luego con una asignatura que todavía tenemos suspensa y que espero que algún día la aprobemos a nivel institucional y gubernamental. Si no queréis comprar mi libro porque pues, estáis pobres y en Madrid pues muy cara la vivienda ahora, pues me podéis seguir en Instagram, que esto es gratis, Alejandro Villena Psicología, y aquí pues os mantendré informado de un montonazo de cosas. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos mucho tiempo para abrir un turno de preguntas, debate y conversación, así que os cedo la palabra y lo que queráis preguntarle a Marina y a Alejandro, pues este es el momento. Yo quería preguntarle, sí, a Alejandro, si se considera la posibilidad de un uso moderado, no patológico de la pornografía. Porque claro, has presentado siempre casos de situaciones de uso compulsivo, ¿no? Pero me ha llamado la atención de que uno de los pacientes que has presentado se conectaba a ver pornografía una vez por semana. Quizá lo que llaman es que estaba casado y a lo mejor interfería con sus relaciones conyugales, quizás, no lo sé, ¿no? Pero no parece en principio un uso compulsivo una vez por semana, ¿no? Y sí, no sé, por ahí. Sí, digamos que dentro del espectro, sobre todo desde un punto de vista clínico, ¿no?, de los rangos de consumo, hablaríamos de un consumo recreativo, un consumo de riesgo y un consumo problemático, ¿no? Digamos que es un consumo escalonado, ¿no? En ese caso no recuerdo, creo que incluía el consumo de pornografía una vez a la semana, pero tenía otras conductas sexuales descontroladas, ¿no? Entonces, ese consumo de pornografía era una de las conductas más donde él se refugiaba. Creo que además acudía a prostitución y grababa a su mujer, ¿no? No recuerdo si era el primero o el segundo, ¿no? A mi parecer, las cosas han cambiado dentro del panorama de la sexología. Evidentemente, no todo consumo es adictivo, ni todo consumo es problemático dentro de un punto de vista clínico, ¿no? Yo creo que también tenemos que entender que no es lo mismo un adolescente que un adulto, no es lo mismo una persona con vulnerabilidad que sin vulnerabilidad. Entonces, bueno, tendremos que entender esas variables predisponentes que pueden favorecer el consumo problemático, pues también si, a pesar de que no es un consumo problemático desde un punto de vista estrictamente clínico, la pornografía sí que podría ser un problema en sí, ¿no? Por la narrativa que construye la sexualidad, por cómo transmite la visión de un sexo instrumentalizante, por la violencia de la mujer que está presente en el 88% de los vídeos de pornografía mainstream, por esa visión de expectativas irreales sobre el sexo, por la tolerancia que cada vez va a más y se ha visto que se empieza a comportar como una adicción. Creo que el paradigma está cambiando, ya te digo, antes se recomendaba como fuente de desarrollo del erotismo de los matrimonios y de las parejas. Ahora se está dando marcha atrás en este tema, la sexología, y yo creo que hay otras formas de desarrollar el erotismo, la imaginación, la creatividad, la comunicación y las fantasías sexuales que no tienen ningún coste y sin embargo la pornografía siempre asume algún tipo de coste, ¿no? Aunque no a todo el mundo se le desarrolle ese problema, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido. Tenía una pregunta también para Marina, y es que yo no sé si he escuchado bien el porcentaje. Has dicho que un 90% de los adolescentes tienen como que juguetean con empujones, con pequeñas... Un 90%, ¿no? Ahora mismo, en los últimos estudios que hemos realizado, que también están realizando otros equipos, si hablas de violencia psicológica, insultar, amenazar, herir, dañar verbalmente, ¿no? Estás en un 98%. Eso significa que prácticamente todos los chavales asumen que sus relaciones, cuando algo no va bien, utilizan, ¿no?, ese tipo de violencia.
Y si hablamos de violencia física, que entonces sí estaríamos con ese empujón, esa bofetada. No lo he comentado, pero en adolescentes no se da violencia grave. No se usan las armas, ni hay un intento de matar al otro, etcétera. Eso se da en estadios posteriores. Pero un empujón, una bofetada, pues lanzar un objeto con la intención de hacerte daño, etcétera, está alrededor del 50 y tantos %. Entre el 50 y el... ¿Perdón? Con intención real de hacer daño. Con intención real. Es decir, coger, pues estoy contigo y no hay algo que no cuadra, cojo el vaso, pero no lo tiro ahí porque necesito desahogarme. Voy a ir a por ti. Empujar, patear, es muy, muy común en chavales, muy común. Pues eso es fuerte, la verdad. Claro, es que a mí se me plantea que si un cierto grado de violencia no grave, digamos, es frecuente y educamos a las personas para al menor atisbo de violencia romper esa relación, me planteo si no ya podemos llegar a caer en una especie de puritanismo de la agresividad, ¿no? Es decir, Sí. bueno, ciertas exaltaciones momentáneas del temperamento en momentos críticos de la relación, por ejemplo, y tal, no sé hasta qué punto siempre deben darse como siempre que no trasciendan un cierto nivel, ¿no? No sé si debería decirse a las personas que a la menor atisbo de lo que parezca violencia deben romper la relación, ¿no? Te entiendo, Te entiendo, pero yo creo que la clave no es tanto decir en cualquier atisbo de violencia, sino cualquier acto que ejerce el otro en contra de tu voluntad. Es decir, si en nuestra relación a mí me insultan y me vejan y yo puedo interpretar que esto no es problemático para mí, pues seguramente no lo voy a interpretar así. Pero si yo no quiero ser vejada, pues eso es un acto violento. La violencia se define como tal cualquier comportamiento que se ejerce sobre otra persona sin su consentimiento, sin su voluntad de recibirlo. Y ahí tenemos que meter cualquier cosa, desde colarte en el autobús para darle así un empujoncito al primero para tú colarte y coger asiento, hasta insultar cuando alguien se mete contigo en el coche, en un atasco. Eso es porque el otro posiblemente no quiere ser violentado. Y yo creo que esto no es tanto, fíjate, yo creo, y quizás no lo he expresado bien, creo que en nuestras intervenciones van mucho al comportamiento. Le estamos diciendo a los chavales, acaba con la relación, es decir, deja a una persona violenta. Pero yo creo que antes de eso tenemos que dar un gran paso, que es que esos chavales asuman que cuando alguien hace algo contra ti que tú no quieres, eso es violencia. Y eso yo creo que los chavales, y mira que hemos hecho programas de prevención en la escuela, en centros públicos, privados de cualquier categoría, y te aseguro que aún hoy muchos chicos dicen que eso no es violencia. Y además, no solo que te digan que no es violencia, es que te dan cualquier tipo de argumentario para decirte que estás exagerando, que esto no es normal, que eso no va con ellos, que a pesar de que te están diciendo, o a pesar de que tú ves que cuando terminas el taller van por el pasillo, dos se enfadan y se pegan una patada. Y el otro dice, no quiero que me pegues patadas. Eso es un acto violento. De tal forma que yo creo que no es solo parar el comportamiento, que sí será nuestro fin último, sino ahora ser capaces de conceptualizar que la violencia, si es con un arrebato, con otro violento, y participamos los dos de forma voluntaria, pues será algo clínico que tendremos que tratar en nuestras consultas, pero en cualquier caso no es este tema. Lo que sí es este tema es que si alguien en un arrebato me amenaza, me insulta o me pega, indudablemente, más allá del lícito arrebato que esa persona tiene en hacerlo, y yo no quiero ser pegada, esto es un acto violento. Y eso es lo que tienen que entender nuestros chicos. En un momento de tensión de una pareja, que las hay inevitablemente, que alguien llame a otro idiota es un insulto merecedor de ese tipo de sanción, de ponerse las manos en la cabeza y decir, se acabó, esto no puede ser, me voy cada uno por su lado. Pues yo esa pregunta me la he hecho muchas veces, y la hemos hecho muchas veces en foros, en el equipo, en todos los sitios donde hemos ido. Y es una pregunta permanente, pero yo te diría, a mí me da la sensación, el problema del insulto, de la agresión psicológica, ¿vale? Hablamos de ese insulto como agresión. Yo creo que
muchas veces nos dificulta reconocerlo como tal porque en este momento es absolutamente frecuente. Quiere decir, yo creo que hemos tolerado que cada vez que al otro, da igual que sea tu padre, tu madre, tu amigo, tu compañero, un desconocido, no le apetece algo que tú has hecho, dicho o has dejado de hacer, pues nos insultamos. Y como es muy frecuente, lo hemos naturalizado. Y yo creo que este es un problema. Es decir, a mí que me llamen idiota, pues hombre, francamente no me apetece. Y si tú me llamas idiota con la dirección y la intención de hacerme daño, puedo entender y podríamos todos definir que esto es un acto violento. ¿Por qué? Porque no quiero ser llamada idiota. Puedes decirme, me parece que no has manejado bien este problema, no estoy de acuerdo en este tema, creo que deberías ser más astuta en otras ocasiones frente a la problemática que no, el tema que fuera. Me lo puedes razonar, me puedes enseñar, me puedes debatir, podemos discutir. Las parejas están para discutir también, pero no con el uso de determinadas conductas que puedan y que están en la intención de dañar al otro sin que el otro quiera ser recibido. Me explico, es que son conductas muy frecuentes. Estaríamos en el asunto del grado de la frecuencia, ¿no? Si en una pareja alguien habitualmente se le llama idiota a otra persona, idiota y más cosas, entiendo que es un comportamiento muy problemático. Pero si muy esporádicamente en el curso de una discusión alguien pierde el control, que no somos perfectos, ¿no? Y muy esporádicamente, una vez aislada, alguien llama idiota o imbécil, algo así a otro, si educamos en el sentido del que eso es intolerable y de ninguna manera y se acabó, creo que hay un exceso ahí, ¿no? Me da la impresión. Seguramente, pero yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es educar a nuestros chicos para que en esa primera vez y única eso sea motivo suficiente para sentarse a hablar y para establecer normas en nuestra relación. Y para eso mi sistema tiene que estar muy preparado para reconocer que eso no me gusta, que eso no lo quiero y que podemos llegar a un acuerdo de convivencia en que tú retires ese idiota para siempre. ¿Eso es malo para una relación? Pues yo creo que no, yo creo que es bueno. Es decir, en una relación hay muchas cosas que debatir y que negociar. También esta. Y si no quieres negociar, y eso en vez de ser una vez comienza a ser frecuente, entonces yo debo de ser libre para decir esto yo no lo quiero. Desde mi punto de vista. Y además hay una cuestión que también comentabas. Yo creo que hasta llegar a un problema clínico, los problemas clínicos tienen una curva de proceso. De tal forma que, fíjate, igual que en la pornografía, como bien lo has explicado, o igual en otras conductas de riesgo y también en la violencia, sabemos que permitir primeras señales, que aunque sean frecuentes, aunque sean sutiles, aunque sean pues muy asiduas en las relaciones, eso incrementa el riesgo, un riesgo importante de que al final ese insulto, ese idiota, ese primer empujón no sea suficiente para cambiar la conducta del otro y entonces yo tenga que incrementar eso. Y ahí es donde aparece esa línea roja que os marqué. Por lo tanto, a los chicos hay que decirle, oye, a lo mejor puedes tolerar que te llamen idiota, si a ti te va bien, pues fenomenal, pero ten en cuenta una cosa, si luego se complica o se introduce otro elemento más, otro comportamiento de este tipo, la probabilidad de que esa relación sea nociva para ti, pues es alta. Y eso yo creo que hay que decirlo, igual que cuando uno empieza a consumir pornografía, es lícito consumirla esporádicamente, pero también hay que informar, ¿no? Y hay que decir, oye, a lo mejor hay otras estrategias saludables que puedes sustituir por este mecanismo porque este acto tiene una curva de riesgo. Y quizás eso yo creo que hay que ser capaces de transmitirlo a los demás, ¿no? Uno se habitúa y los hábitos en el cerebro, como esas pruebas de neuroimagen, pues el cerebro manda al final. Y al final una cosa que parecía sin importancia, pues se convierte en un problema. Por ahí teníamos... Yo tenía una pregunta para Alejandro, algo que has mencionado así brevemente, que es el chemsex. ¿Sabes si ha aumentado su práctica con el uso de las tecnologías en los últimos años o cómo ha afectado?
En realidad, a mi parecer, creo que no había muchos estudios de prevalencia, por tanto, tenemos los primeros estudios en estos últimos 10 años. No soy un experto en chemsex, pero bueno, sí sé que en Madrid o en España, tanto Madrid, Barcelona y Sevilla, por ejemplo, son ciudades que están al nivel de Londres, por ejemplo, que es de donde viene pues esta moda, ¿no? Sí que parece que las aplicaciones como Grindr, por ejemplo, han favorecido la posibilidad de que contacten personas para tener este tipo de encuentros, ¿no? De hecho, utilizan emoticonos de golosinas en sus perfiles para indicar que estoy disponible para el chemsex, ¿no? Y por tanto, bueno, ahí en el Gregorio Marañón y aquí en Madrid hay varios equipos, en la Francisco Vitoria hay una doctora muy interesante en los que han hecho muchos estudios del impacto del chemsex en síntomas psicóticos, depresión, contagio de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Por tanto, sí que va un poco en este, digamos que espectro de compulsividad sexual y una sexualidad pues también como que busca como mucho el placer a toda costa, pero que no, que a veces anula como esa conciencia de los riesgos, ¿no? Pero no sabría decirte el dato exacto de evolución. Sí que la tecnología creo que ha facilitado que esto se conozca, que se difunda y que personas puedan contactar. Generalmente se hacen en casas privadas donde hay un host, un anfitrión, que es el que recibe a otras personas y va habiendo una rotación durante 24, 48, 72 horas consumiendo drogas. Sobre todo ahora hay una nueva moda que es el slam sex, que se trata de que esas drogas GHB, mefedrona y otro tipo de sustancias no solo la consumen vía oral, sino también se la introducen vía intravenosa, ¿no? Entonces eso también está aumentando evidentemente el riesgo, el pico de consumo y de efectos nocivos, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta para Alejandro y es que en la diapositiva de factores de riesgo de consumo problemático de pornografía aparecía el trastorno del espectro autista. Entonces la pregunta era que cómo estaban correlacionados. Sí, en los últimos 5 años ha habido mucha investigación a este respecto. Parece que las personas que tienen un problema de neurodesarrollo, y en concreto los del espectro autista, tienen dificultades para la sociabilidad, tienen dificultades para las interacciones sociales y también un mecanismo de cognición social mucho más bajo. Por lo tanto, funcionan de forma mucho más fácil con algo sistemático, algo ordenado, algo que va acorde a lo obsesivo, porque también tienen muchos síntomas obsesivos, y por tanto la pornografía pues es una fuente donde a lo mejor encuentran con mayor facilidad pues ese lugar donde conectar, aunque sea de forma digital, con alguien, donde su forma de vivir la sexualidad a lo mejor es más fácil vivirla a través de la pornografía que en la vida real, porque les cuesta mantener una interacción social, tener un encuentro afectivo íntimo. Claro, tienen mucha dificultad para ser vulnerables con el otro en una relación. A veces, bueno, la literalidad con la que entienden, ¿no?, el lenguaje, etcétera. Hay muchos factores que le dificultan un contacto humano, ¿no? Por tanto, claro, el que use más esa pornografía o el que se regulen más también por sus síntomas obsesivos y la ansiedad, también los pone en mayor riesgo para acabar desarrollando una conducta problemática, ¿no? En la pandemia después de la pandemia vino un chico con autismo que además era muy bueno con los ordenadores y había encontrado la Deep Web y había acabado en pornografía infantil, ¿no? Y el pobre vino súper asustado, o sea, no entró, no descargó, por tanto ni siquiera tuvimos que abrir un expediente para denunciarle. Pero bueno, claro, están en riesgo, funcionan muy bien, son a veces muy inteligentes y tienen Asperger y tienen un cociente intelectual más alto y pues todas esas variables les ponen como en mayor riesgo, ¿no? Gracias. Habías mencionado que habéis creado como una escala para evaluar este trastorno, ¿no? ¿Habéis tenido en cuenta la desabilidad social o no? Bueno, esta es una escala pequeñita, sí que, bueno, esta escala nos sirve mucho la traducción y adaptación al castellano, sí que hemos hecho análisis pues, factoriales, de fiabilidad y por tanto tiene propiedades psicométricas. No es la típica escala grande, bueno, como un MMPI, ¿no?, de personalidad, donde pues mide la consistencia de respuesta, es una escala de 6 ítems y tiene sus limitaciones. Evidentemente, la deseabilidad social de los adolescentes es un factor que además lo hemos incluido en las limitaciones de nuestro estudio cuando lo publicamos. Pero realmente la deseabilidad social en este caso suele ser a puntuar menos que más, es decir, les da más vergüenza decir que ven más porno y también pueden tener miedo a ver quién lo lee eso, si lo lee alguien de su familia o si lo lee el profe o si lo lee, porque la encuesta la hicimos en coles, ¿no? La muestra la conseguimos en coles. O sea que más bien sería, estamos detectando menos uso problemático del que realmente hay, o al menos eso concluimos en nuestro estudio, que un adolescente en principio no falsea que tiene mayor consumo. Evidentemente habrá
posibles adolescentes con ganas de llamar la atención o con un posible rasgos de personalidad, ¿no?, egocentristas o narcisistas que a lo mejor deseen dar un poco por saco a su familia o a quien sea, ¿no? Pero en principio sería más bien al contrario, ¿no? Y lo incluimos como limitación en el estudio y bueno, pero el cuestionario está publicado en una revista de alto impacto de Cuartil 1 y lo hemos utilizado en la clínica y mi experiencia es muy buena porque solo con 6 ítems te hace, evidentemente lo complementamos con una exploración psicopatológica y con la entrevista sexológica. A mí el cuestionario me da una información cuantitativa, pero mi ojo clínico y lo cualitativo para mí es fundamental para entender a José Luis, a María y a Antonio y no quedarme solo en un número, pero pues para un informe, para investigación siempre pues es interesante utilizar este tipo de escalas, ¿no? Gracias. Sí, quería preguntar a Alejandro, bueno, y a Marina también, ¿cómo pensáis que va a evolucionar en los próximos 5 años o cómo creéis que se puede ver en España la educación sexual, ¿no? ¿Cómo pensáis, por dónde creéis que va a evolucionar, ¿no? Porque ya hemos visto lo que está pasando, era algo esto que se veía venir y ahora, o sea, ahora mismo pensáis que tiene alguna solución a medio plazo o a corto plazo, porque realmente es un problema importante, tanto la violencia como el uso desmedido, ¿no?, de la pornografía, ¿no? Bueno, yo quiero ser optimista. Es complicado, pero es verdad que esta sociedad es una sociedad muy compleja para educar en este momento. ¿Por qué? Porque hay pues un sinfín de riesgos que antes no existían, un sinfín de características, yo creo que sociales, que antes no estaban y que quizás ahora lo que nos toca es correr más para conocer, para investigar, para saber cuáles son las claves de esa educación más adecuada e indudablemente pues intentar, yo creo, nuevamente, volver otra vez a repasar aquello que sabemos que funciona en la educación. Y yo sigo pensando que la educación en valores es fundamental. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado porque corremos mucho, porque utilizamos mucho la tecnología, porque bueno, es más fácil dar una tableta a un niño que no educarle en valores. Es decir, también las sociedades también nos hemos olvidado de la función que tiene educar en valores. Que no hace falta para educar de eso, no hace falta tabletas ni tecnología, pero es que ahora vivimos todos con ella, ¿no? Por lo tanto, yo creo que requiere no que esto vaya a salir muy mal ni que sea más complicado que en otros momentos, sino que ahora requiere pues adaptarnos a un nuevo mundo en el que a lo mejor luego primero que tenemos que hacer es recordar lo que ha funcionado en el antiguo. Y en el antiguo realmente funcionan los valores, eso seguro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, creo que los valores se enmarcan dentro de las competencias, ¿no? Y la semana pasada tuvimos aquí un debate sobre educación afectivo-sexual y vino Javier Gómez Apiain, que es un catedrático de la Universidad del País Vasco, que ha hecho mucha investigación al respecto y ha participado en todos los programas europeos y nacionales. Dice que ya se habían hecho hace 20 años un montonazo de programas de intervención que eran muy prometedores, pero que cada vez que cambia una legislatura cambia todo esto, ¿no? Entonces, yo también soy bastante optimista. El año pasado presentamos una propuesta de pacto de Estado y nos la acogieron todos los partidos políticos de diferentes ideologías, incluso los eurodiputados y eurodiputadas, y ese pacto de Estado se ha consolidado en un grupo de 50 expertos para proteger a los menores. En esas medidas que estamos planteando está incluida la educación afectivo-sexual. A mí me parece que sí que se puede educar en competencias, que igual hay que quitar el foco tanto de lo sexual, la enfermedad de transmisión sexual, el embarazo no deseado, y hay que poner el foco en habilidades como la comunicación, el respeto, la empatía, la asertividad, desarrollar la autoestima. Eso nos sirve para detectar la violencia, la dependencia emocional. Si educamos en esas competencias para ser capaz de ser un ser humano sensible a las necesidades del otro, pero como vamos tan rápido, hay una canción que me gusta mucho ahora que dice: te veo pero no te enfoco, te oigo pero no te escucho, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa, que vamos tan rápido que no nos detenemos a hacernos cargo del otro ser humano. No saludamos al que está abajo en la puerta, que seguro que no lo hemos saludado ni la mitad de lo que hemos entrado, y hay un pobre señor en recepción aquí todos los días viendo cómo entra y sale gente que nunca saludamos porque vamos demasiado rápido. Y si eso pasa en el sexo, pues al final usamos más al otro, y el sexo es algo estupendo y súper positivo cuando se comparte de forma saludable y respetuosa, y creo que podemos educar a los adolescentes. Un estudio muy bonito que se hizo sobre fantasías con jóvenes en España ponía que la fantasía sexual que más ponían los jóvenes, además salía todo tipo de virguerías, pero la primera era tener sexo con alguien que me quiera y que yo quiera. Bueno,
hay esperanza en el ser humano. O sea, la gente en realidad lo único que quiere es estar a gusto, que le quieran, sentirse seguro. A quien no le gusta que le traten bien, que le cuiden. Luego, pues cada uno tiene su vida, las parejas funcionan o no funcionan, pero en el fondo la materia prima yo creo que está ahí. Entonces, a mí sí me da cierta esperanza. Yo a ese respecto, Marina, te quería hacer una consulta y es los resultados de vuestra línea de investigación siempre me han parecido un poco desoladores porque vienen a mostrar el fracaso de 20 años de educación. Se tenía la idea de que la educación que se iba a dar principalmente orientada a la prevención de la violencia de género iba a hacer que las poblaciones jóvenes fueran más sensibles y más asertivas en ese sentido, y todo lo que mostráis es lo contrario. Entonces mi pregunta es, ¿en qué nos hemos equivocado? Bueno, yo creo que dentro de todo ese esfuerzo ha funcionado parcialmente, ¿no? Yo creo que hay seguramente, a lo mejor lo que no ha funcionado es tanto como pretendíamos. Y porque pensábamos que teníamos las claves de lo que nos estábamos enfrentando y a lo mejor no las tenemos todas, ¿no? Yo creo que la realidad es que hay una cierta conciencia social, pero lo que todavía no se ha producido es que efectivamente eso entre en la realidad cotidiana de los chavales y de las chavalas cuando mantienen una relación de pareja. Ahí no trasciende, hay algo que no estamos haciendo bien. Nosotros hemos hecho análisis además rigurosos de por qué pasa, por qué no. Les contaba y os contaba lo de por qué no van a recursos de ayuda. Nosotros hemos colaborado en montar recursos. Hemos montado programas, pero es que no vienen los chavales. De tal forma que nos hemos planteado por qué. Y por qué si estamos educando que los tienen y que eso es... Y en muchas ocasiones vuelvo a deciros, a lo mejor estamos haciendo programas que no les llegan, que no se sienten identificados. Porque a lo mejor estamos, quizás a lo mejor, yo creo que parte de nuestros errores hemos querido coger en el campo de la violencia, en la pareja, el modelo que trabajamos con víctimas de violencia de género adultas, lo hemos querido acoplar a los chavales. Y los chavales no se ven reflejados ahí, no tenemos nada que ver, no hay nada que ver entre un fenómeno y en otro, más que lo que os acabo de comentar, que hay raíces explicativas comunes, pero ellos no se ven reflejados. Entonces, un recurso de ayuda para ello, llamar a la policía, eso solamente lo hacen las víctimas que salen en el telediario, etcétera, pero ¿cómo lo voy a hacer yo cuando mi chico pues me ha dicho que soy una guarra? Pues eso no, porque no es lo mismo, porque no es violencia. Yo creo que estamos haciendo programas que hemos querido aplicar de todo lo que sabemos en violencia de género en mayores, los hemos colocado aquí, pero claro, aquí hay que hacer otras cosas y quizás, por eso te digo que quizás lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuál es la peculiaridad de los chavales y desde ahí montar su programa de prevención, ¿no? Un programa que les llegue, que se vean reflejados, que tengan claro que no estamos hablando de esas mujeres que lo están pasando fatal, sino que estamos hablando de otras cosas y que esas cosas son relevantes también. No sé si me explico. Yo creo que este ha sido nuestro error y que creo que ahora se está intentando, bueno, pues desde esta perspectiva, acercarnos más a una prevención que sea natural. Es decir, que ellos vean que no pasa nada, que no... Es igual que cuando educábamos con las drogas. El inicio de mi carrera fueron el consumo de drogas en adolescentes y cuando tú le decías a un chaval que fumar porros o inyectarse heroína o consumir cocaína estaba mal, ellos decían que ellos no lo hacían porque ellos no eran los heroinómanos que había en los años 90 en las calles de Madrid, ellos no eran eso y entonces no se sentían identificados. Hubo que cambiar el modelo de prevención, hubo que hablarles de otra cosa y hubo que efectivamente empezar a asumir que no les estábamos diciendo que esa no era nuestro foco diana, que nuestro foco diana era solamente que manejaran mejor el uso de las sustancias y esto yo creo que debe ser un modelo muy parecido, porque si no, no se identifican, es que no entran dentro de lo que puede llegar a ser todos los dispositivos que tenemos, que por cierto en nuestro país es uno de los que tiene mayores y mejores dispositivos para la protección de víctimas, tanto menores, adolescentes, niños, etcétera. Pero muchos de ellos pues hay grandes profesionales esperando, pero no hay
no hay personas que quieran acudir, posiblemente porque no lo hemos hecho en ese sentido bien. Por ahí tenías. Habéis hablado de muchos recursos como el teléfono y tal, pero ¿dónde se obtienen esos recursos? Porque yo, por ejemplo, no conozco ningún teléfono. Hay dispositivos de violencia en la pareja para juvenil, dispositivos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Tú puedes ir perfectamente y acudir en el 012, tú llamas y te orientan y te vas a un centro especializado, donde vas a encontrar psicólogos expertos en violencia, no psicólogos generalistas, que también, sino expertos en ese tema. Y también existen teléfonos de ayuda, tú has mencionado ANAR, hay teléfonos de ayuda psicológica para los chavales que pueden llamar. Y además en todos los dispositivos comunitarios, cuando llega un chico o un adolescente con un problema de violencia de pareja, por ejemplo, imagínate al médico de cabecera, a un especialista, inmediatamente tiene un curso distinto. Existe la posibilidad de hacerle llegar a un dispositivo para que hablen y para que traten el tema de la violencia. Se les propone conjuntamente y si no se trata a esa persona, para evitar estas consecuencias de las que venimos hablando, ¿no? Hay dispositivos, de verdad. Y además no nos olvidemos, los menores están protegidos por ley, son víctimas de violencia de género en nuestro país. Y es un país pionero en eso. De tal forma que un menor que está siendo abusado, da igual que sea por su padre, por su madre o por su novio o novia, es una víctima de violencia de género que tiene que ser obligatoriamente denunciado por nosotros y un juez tiene que dirimir si es una víctima o no y por lo tanto ser protegida. Los chavales son víctimas también. Yo tengo dos preguntas. La primera es solo para Alejandro y la segunda para los dos, para mí y para Alejandro. La primera es que a mí me da un poco la sensación, no digo que ese sea el objetivo ni mucho menos, que muchas veces con el fin de prevenir en el uso, ¿no?, descontrolado sobre todo y compulsivo de pornografía, también metemos aquí en esta ecuación al sexo casual y sobre todo entendiéndolo como sexo casual es sexo sin emociones y por lo tanto es sexo en el que hay un uso de la persona, ¿no?, de las personas. Cuando también incluso con ese sexo con emociones también puede haber un uso igual de la persona. Entonces la pregunta es si no se cae un poco en moralizar el sexo casual, el ver que como una persona tiene mayoritariamente ese tipo de sexualidad con otras, ya podíamos tenerlo como un síntoma, por ejemplo. Sí, entiendo la pregunta y bueno, yo trato de tener delicadeza cuando hablo con adolescentes o cuando hago talleres de educación afectivo-sexual, con intentar equilibrar un mensaje positivo y de libertad en la sexualidad con un mensaje de responsabilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, la sexualidad es algo muy complejo que cada uno expresamos, vivimos, compartimos, manifestamos y disfrutamos y de diferentes maneras en función de factores personales, sociales, culturales, afectivos, cognitivos, biológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante centrarse en la libertad, pero siempre que vaya de la mano de la responsabilidad, ¿no? Y para mí también de la afectividad. Por ejemplo, hay un libro que se llama La ética de la sexualidad, de Félix López, que es un gran clásico, y habla de 7 principios éticos que debe tener un encuentro sexual o la sexualidad. Y aquí no elige qué conducta es apropiada o qué no, eso sería moralizar, decirte a ti lo que tienes que hacer y yo subjetivamente, por mi percepción o por mi juicio, valorar si tu sexualidad es apropiada o no. Pero sí que como profesional de la sexología o que se preocupa por los derechos humanos, en este caso por la ética de la sexualidad, te planteo un panorama donde si es compartido el encuentro, tiene que haber reciprocidad, es decir, gano yo y ganas tú, ganamos los dos. Evidentemente no siempre es al 50%, pero tiene que haber una equidad, tiene que haber una lealtad hacia el compromiso que hayamos establecido. Puede ser diferentes compromisos, pero tiene que haber una lealtad a ese compromiso, tiene que haber un cuidado del otro, tiene que haber una responsabilidad afectiva del otro, tengo que hacerme cargo de lo que te ocurre. Y tengo el derecho a vincularme o desvincularme si quiero porque soy libre y además eso debe hacerse bajo un contexto de seguridad y salud sexual, más a nivel físico, porque es una cuestión pues, de salud pública también. Entonces, yo creo que el foco está ahí, en entrenar esas competencias, en esas habilidades y en favorecer esas variables en los encuentros, relaciones o conductas sexuales, cualquiera que sean. Tampoco todo vale en la sexualidad, ¿no? Y es verdad que hay una fina
línea delgada entre moralizar y permitir que todo valga, donde también podemos legitimar violencia o conductas que pueden ser problemáticas. Es un tema complejo, siempre ha sido, la sexualidad siempre ha formado parte del repertorio cultural, de poder social y siempre ha sido algo, ¿no?, que ha estado ahí por diferentes sectores de la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que hacemos lo que podemos cada uno con esto, pero que como profesionales, pues si apelamos a estos criterios, pues yo creo que nos irá mejor, y además también haciendo hincapié en esa libertad y sin intentar ni moralizar ni censurar, que cada uno luego le aplique sus valores o su forma de entenderlo, pero que lo aplique a sí mismo, no como un juicio o una moralización de la sexualidad hacia los demás, ¿no? A ti. La segunda, que es para las dos, bueno, un poco más para Marina, yo creo, en relación a la violencia sexual, que Alejandro también lo ha unido un poco como, bueno, no hay una causa directa, ¿no? Es muy difícil que sea una variable predictora de uso de pornografía y agresión sexual, y es un tema también delicado. Pero cómo afecta, o si se sabe cómo afecta, sobre todo en la práctica, en intervención con menores que tienen parejas donde hay también otros tipos de violencia, si hay violencia sexual y cómo afecta la pornografía, ¿no?, en esas relaciones donde habría, porque no sé si también eso puede ser que está afectando directamente la pornografía, o que directamente, al igual que pasa con la violencia psicológica en relaciones de VG menores que no se sabe identificar, puede que también esté pasando eso con la violencia sexual, que no saben identificar tanto si la están perpetrando como si la están viviendo, no identifican cuando están viviendo esa violencia. Yo creo, bueno, él es el experto, pero vamos, yo creo que sin duda, es decir, si un niño cuando todavía no tiene un esquema del mundo, no tiene un esquema sobre el cual interpretar la vida, en ese esquema aparecen una serie de estímulos que son interpretados como dentro de la norma, eso se adapta a su esquema de vislumbrar el mundo. Y no es que sea una persona psicopática, no es que sea una persona depravada, no, es que se ha incorporado en su esquema de relación. Por lo tanto, lo más probable, con esos datos que nos ha dicho Alejandro, que son terribles, pues si un niño empieza a los 8 años a tener contacto con una... Es decir, yo creo que el recurso en sí no es ni penalizable ni no. La pornografía es lo que es. El problema está en lo que tiene dentro, que es explicar y enseñar una serie de valores que no son la cosificación, es decir, eso no es una relación de convivencia sana. Y ese es el peligro, porque eso es lo que aprende un niño. Un niño aprende cuando lo ve, que así se relacionan los adultos. Cuando yo tenga la posibilidad de relacionarme con otra persona y tenga intención de mantener una relación, lo que haré es reproducir lo que he aprendido que se hace. Pero el problema estará en que estará abusando de una persona y estará poniendo en marcha mecanismos que son muy poco saludables. Quiero decir, yo creo que los técnicos tenemos que llamar la atención, tenemos que ir a las instituciones, tenemos que publicar, tenemos que gritar. Un niño no puede acceder a pornografía, no puede. Pero no puede porque su esquema mental, su cerebro, la mitad a los 8 años es sustancia gris. Y conforme se va perfilando, se va incorporando esas imágenes. Y eso se queda en áreas cerebrales en las que efectivamente se quedan grabadas para siempre. Por lo tanto, la probabilidad de que lo reproduzca es altísima. No tanto porque se hagan juicios de valor sobre la pornografía en sí, no. Es lo que lleva implícito esa visualización o esa permisividad de visualizar eso para un niño. Pero te diría eso como te diría pues el hecho de utilizar móviles, el hecho de utilizar móviles a temprana edad, porque el cerebro comienza a desarrollarse con una estimulación que al final acaba dependiendo de ella. Y por eso, si a los 8 o a los 6 tienes un móvil, a los 8 eres un adicto al móvil, sin duda. Pero ¿el móvil es malo? No, que va, es una maravilla. El problema está que nadie te ha enseñado a cómo controlar ese recurso, o cómo te lo ha dado, o te ha hecho, primero te ha preparado y luego te lo ha dado. Y entonces dices, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que no lo toco, ¿no? ¿Me permitís una experiencia que he tenido hace poco? ¿Puedo? Es personal, pero fijaros, me quedé horrorizada. Y además son amigos, que esto es lo peor. Y entonces nos vamos a unos amigos que acaban de tener un bebé, tiene 2 años.
vamos hablando del bebé y nos dice, ay, pues está muy bien, viven en otro lugar, en otra ciudad. Ah, pues es buenísimo, se porta fenomenal, no te puedes imaginar qué delicia de crío. Bueno, pues muy bien, las fotos son buenísimas y es verdad que el niño es un encanto. Vale, pues lo encontramos, finalmente, nos quedamos para comer. No te preocupes, donde quieras, reserva donde quieras, que el niño no va a dar ni un solo problema, porque es tan bueno. Entonces esperábamos conocer a un niño modélico en la que sus padres habían implicado todos los conocimientos técnicos del mundo, ¿no? Apareció el peque viene en su carrito, porque todavía, bueno, pues no corre, entonces viene en su carrito, pero viene con una cuerda colgada al cuello, ¿no? Y entonces cuando le movemos para saludarle, sale un móvil de este calibre o más grande, porque la pantalla era más grande. Bueno, ahí ya dijimos, bueno, pues ya está, no pasa nada, no decimos nada. Pero dice la madre, ay no, el niño lleva un móvil, pero se le he tenido que comprar uno, porque tiene 2 años, no lo olvidéis. Ya me ha roto 3. De tal forma que como me ha roto 3, pues le hemos comprado uno en propiedad y le hemos colgado esta. Nos vamos a comer y dice, se va a portar de miedo. Efectivamente, el niño sentado en una trona, conecta el móvil y empieza a ver el móvil. Y le comentamos a los padres, oye, esto no, a lo mejor no es bueno. Y dice, no, es que usamos control parental, me dice el padre. Y dice ella, bueno, es que él es tan técnico que le ha puesto control parental. Bueno, pues nada, muy orgullosos, el niño se tiró 2 horas sin parar de ver ese móvil. A las 2 horas el control parental funcionó y se apagó. En ese momento el niño comenzó a llorar con una rabieta que no os podéis imaginar de qué calibre. Inmediatamente el móvil fue recogido por el padre dijo, no os preocupéis, como vamos a tomar café, voy a incrementarle el control parental. Tiqui, 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 4 horas más. Se lo dio al peque y el peque se sentó cómodamente, además que es un encanto, así a ver su móvil. Pues yo no sé si el encuentro duraría 7 horas, 8 horas. En las 7, 8 horas el niño no dio un problema más que uno, que es la reacción que tuvo cuando desapareció esa estimulación. Claro, los padres entienden que están educando muy bien, porque el niño es muy bueno, pero la cuestión ¿es bueno porque los entretenemos con cosas que nos resultan más fáciles a los padres? Yo creo que sí. Educar es muy difícil, educar en valores es complicadísimo, porque hay que dedicar tiempo. ¿Eran colegas, eran psicólogos? No. Luego después nos fuimos para casa y yo dije, yo creo que como es mi amiga tengo que hablar con ella. Y luego después me cité con ella y le comenté, pero no han dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque educar, como os digo, es muy, muy complicado. Y educar en valores, educar a un niño para que esté callado y quieto y que esté socializando y que esté... Claro, es más fácil el móvil, pero ese niño, yo estoy convencida, tiene 2 años. A los 3, a los 5, es un niño adicto. No sé si podré demostrarlo científicamente en un cerebro todavía no dimensionado, pero conductualmente es un niño operantemente adicto. Esto lo tengo clarísimo. Y claro, son 5 años, pero ¿qué va a pasar a los 10? Pues si a los 5 ha saturado todos sus receptores de estimulación en el cerebro, a los 8 estará buscando pornografía, porque necesita que su cerebro esté con dopamina todo el tiempo. Entonces buscará eso, buscará pegarle a alguien, pues a ver, porque claro, cuando uno pega a alguien y uno agrede a otra persona, sobre todo si no quiere, también el cerebro el cerebro dispara dopamina. Y eso es muy reforzante. Al menos el control parental intentaría evitar que viera pornografía con 2 años, aunque tampoco es un... Te lo asegura, pero eso es. Pero fíjate, el propio padre volvió a darle más horas, pensando que 2 eran suficientes para un niño de 2 años. Qué locura. Pero circunstancialmente le dio 6 horas más de acceso al móvil. Tenías yo creo que es el problema. Una pregunta había por ahí. Sí, bueno, gracias a los dos, tanto por la conferencia como por la experiencia, que sí que es verdad que creo que habéis mostrado como una realidad que existe, o al menos desde mi punto de vista y experiencia está. Quería preguntaros por recursos que aseguren a partir de cierta edad, ¿no?, en adolescentes, cierto anonimato, si estáis de acuerdo con eso, si no, porque sí que es verdad que hay veces que
estos problemas vienen de casa y a mí me han llegado ellos diciendo que no lo pueden hacer porque si se entera es mucho peor, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto hay algún recurso así. Conozco, creo, alguno que sí que a partir de, no sé si 16 años o así, sí que había, ¿no? Te aseguraban cierto anonimato, según qué cosa, pero eso, quería saber un poco vuestra opinión y si conocéis alguno más. Bueno, Sí, yo la verdad es que no conozco demasiados para menores. Sé que la Fundación ANAR, es verdad que no sé si el protocolo respeta o hace que antes de los 16, de alguna manera, no sé cómo se hace cargo de esos menores, porque creo que antes de los 16 es cuando tiene que existir el consentimiento parental, pero supongo que para la atención, la ayuda o la derivación a un servicio, no sé si de salud, a lo mejor sí que lo pueden hacer como una urgencia. Y la asociación Darle una Vuelta es una asociación de ayuda, pero también cuando acude un menor de 16 años se le incluso pide al menor que se tiene que atender bajo el paraguas de su familia. En la consulta privada, que es donde yo trabajo, necesitamos el consentimiento de ambos progenitores. Entonces te diría que igual hay que educar a las familias para que tengan la apertura para no juzgar, para acompañar y para acoger cualquier problemática que pueda haber, y primero escuchar y luego regañar, ¿no? Y primero protegerle y luego ya dudar de ellos o de ellas, ¿no? Pero la verdad es que desconozco. Bueno, yo creo que hay dispositivos. Por ejemplo, en la escuela, en la red educativa, hay servicios. Quiero decir, existen unas instrucciones sobre distintas problemáticas escolares. Entre ellas el bullying, por ejemplo, hay un discurso y se reorienta a través de los grupos de orientación. De forma que a partir de ahí hay un protocolo a seguir, también para violencia de género. Y no necesariamente el chaval tiene que decir su nombre, por lo menos en los primeros momentos, hasta que luego se pueda avisar a la familia y se pueda alertar, etcétera. Pero no siempre se le pide primero su DNI o el consentimiento, sino que tú piensas que son recursos también en la Comunidad de Madrid, son recursos en los que lo primero que necesitas es atender a esa persona, porque esa persona puede ser una persona que si sale de ahí, pues claro, estamos hablando de adolescentes, pero también te digo que en nuestros estudios, a partir de los 20 años, empieza a haber violencia física grave. De forma que una chavala puede tener un intento de que alguien la asfixie. Y si tiene vulnerabilidad, pues y si sale medianamente bien, pues puede tener un problema. Con lo cual, primero se atiende a esa chavala, a ese menor, y luego se ponen todos los dispositivos en marcha. Hay un servicio médico, hay servicio psicológico, y también, como no, pues se la llama a la familia y se alerta, ¿no? Tengo dudas ahora, o se me despierta una. No sé cómo... Creo que los padres, cuando les llaman de los recursos sobre violencia de pareja, reaccionan bien, vienen, están en pro con su hijo y además participan. No sé cómo reaccionaría un padre en población general si le llaman y le dicen que su hijo pues acaba de decir que es un adicto a la pornografía. A lo mejor vendrían con el regaño, vendrían con el discurso del castigo, de la corrección, y a lo mejor no tendrían una actitud tan colaboradora. Y nuevamente yo me pregunto si las familias están preparadas también para pensar que ellos forman parte, son el eje nuclear de la solución de un problema de los menores, ¿no? No sé qué piensas tú. Estaba pensando en que hay un recurso que tampoco se conoce mucho, que es el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos. Es un canal en el que tú accedes a través de Internet y puedes denunciar si se ha difundido una foto sin tu consentimiento. Y ahí puedes simplemente poner el link y ya en 24 horas en principio te dan respuesta para eliminar, pues si hay pornovenganza, que es difundir, ¿no?, imágenes sin el consentimiento de la persona, o alguien donde ha habido un sexting o se han enviado imágenes, pues las han publicado, o ahora con inteligencia artificial las han alterado, ¿no? Entonces, bueno, a veces yo creo que lo que nos pasa es que no conocemos mucho esos recursos, que no se llega a hacer como mucha difusión de todo ello, ¿no? Yo ya te digo que realmente para pornografía lo único que conozco es ADCOM, que es el Centro de Salud Mental, centros privados, la asociación Darle una Vuelta o ANAR, ¿no? Y me dedico a ello, o sea que, bueno, me has dejado pensando para buscar más y hacer acopio de... Y que si ya a nosotros nos cuesta, digamos, encontrar esos recursos, imaginaos los adolescentes, ¿no? Y yo que además trabajo con población con bajo recurso y las familias, por eso decía lo de la familia,
suelen ser muy complicadas y cuesta mucho, ¿no?, el llegar como a un equilibrio. Y además esas mismas familias son las primeras que dicen que no tienen recursos, que no saben cómo hacerlo y que necesitan, ¿no?, aprender a ello. Pero hasta que eso pasa, es verdad que no reaccionan siempre de la mejor manera y por eso decía que quizás es importante el hacerles llegar, ¿no?, a esos adolescentes esos recursos para que al menos sepan que hay y que existen, y yo creo que también asegurando cierta parte de anonimato, ¿no?, en ciertas problemáticas, aunque no sean como muy graves, por así decirlo, que entiendo que en ciertos casos es necesaria. Creo que igual con eso se animarían un poco más a acceder a esos recursos. Yo creo además naturalizar los recursos, lo que te digo. Es decir, yo creo que, por ejemplo, soy consciente porque los formamos y los dispositivos de Policía Nacional y de Policía Municipal en este momento, todos están formados en violencia en la pareja, todos. Y están cualificados, de forma que un agente policial no es ese que te va a meter en la cárcel, sino es el al que puedes acudir para que te oriente nada más, o para que en un momento determinado se pare una situación complicada. Por lo tanto, yo creo que también hay que naturalizar, hay que decir, oye, están ahí, pero están ahí desde una posición que también a veces ayudan, ¿no? Y te digo eso, como te digo agentes policiales, como te digo en la escuela o como te digo en el centro de salud. Que los médicos también y los profes también. Ahora yo también te diría una cosa, yo creo que al primero que tendrían los chavales que decir, un chaval de 16 años que está en una relación violenta, y hablo del tema que me ocupa, tendría que ser a su familia. No hace falta ir a ningún recurso. El problema es que ellos nunca acuden a la familia. Prefieren ir a hablar con un colega, dejarlo estar. Y eso, y Alfredo, lo siento, pero tengo que decirlo otra vez, creo que algo estamos haciendo mal. Sí. Porque al primero que tendría que tener libertad y facilidad para llegar a casa y decir, oye, mamá, me acaban de dar un guantazo y no quiero seguir, dime qué tengo que hacer, pues sería la familia. Y en segundo estamento creo que el profesor, porque es el que se vincula con un estudiante desde toda la vida, se van generando sincronías, pero tampoco acuden a ellos. Y quizás eso... Aparte de que es verdad, tenemos que decirle a los chavales, mira todos los recursos institucionales que hay, también tenemos que insistir en que todavía como familia, como sociedad, nos queda mucho por hacer, porque los chavales no van a sus padres a contárselo. El hijo de tus amigos lo buscará en el móvil. Efectivamente, lo buscará en el móvil y encontrará el sitio inadecuado. Claro, Seguro. hay dos preguntas ahí y más o menos estamos llegando al fin de la sesión. Por responder un poco al compañero, porque he tenido la oportunidad de trabajar en ANAR, el servicio que comentabas tú, y al final se atiende a niños de como un margen de 11 a 18 años y a las familias, y en todo momento se les explica que es un servicio confidencial, a no ser que él quiera dar traslado, no se va a dar traslado, y que también puede ser anónimo, o sea que no nos tiene que decir su nombre real, es telefónico, o sea que eso ayuda mucho a ellos si les cuesta o así. Y también se publicita sobre todo por TikTok, así que ellos sí que saben mucho de redes y así. Y yo lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que lo recomendéis porque está muy bien, se ofrecen tanto orientaciones psicológicas como algún recurso que les pueda venir bien y puedan necesitar, y está muy bien. Pues gracias por clarificar eso. Sí. Por aquí. Bueno, yo quería preguntar si hay algún tipo de, si sabes que si hay algún tipo de relación entre parejas del mismo sexo y si aumenta, disminuye o se queda igual la violencia en la pareja. Los estudios sugieren que hay más violencia en pareja homosexual. El por qué no se sabe muy bien. Varón y mujer. Sí, hay más que en parejas heterosexuales. Chicas con chicas. Sí, chica, chico. Pero el por qué no hay una explicación todavía, bueno, pues que pueda ser respetada, vamos a decir. Lo que sí es cierto que es una realidad, y es una realidad a nivel internacional, a nivel mundial. Es más, si nos vamos a vida adulta, las parejas homosexuales suelen llevar a cabo antes, en la edad, en ese discurso de edad, antes actos agresivos más violentos.
¿Se podría dar por el tema de, a lo mejor, una adolescencia tardía respecto al tema de salir del armario? Probablemente menos recursos para mantener relaciones dentro de los compromisos naturales, como por ejemplo la negociación, el diálogo, el aprender, la convivencia, pues a lo mejor no se ha trabajado eso lo suficiente como para llegar a ese punto cuando se mantienen relaciones, pero sí que es cierto que es una casuística que todavía, bueno, que hay una línea de investigación específica para eso. Pero es una realidad, sí. Muchas gracias. ¿Una última intervención o pregunta? Nada. Pues de nuevo agradecer a los ponentes vuestra participación y vuestras ponencias y a todos vosotros por acudir. Lamentamos que Rafael no haya podido finalmente intervenir, pero bueno, así es la vida. Muchas gracias a todos.